Bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de todo lo que pasando en el mundo de las celebridades turcas. Porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a de uno con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y de una foto que, digamos, ha causado un pequeño más menos o no tan pequeño más menos drama. Es. La polu copyright mica servida y nosotros estamos aquí para desmenuzarla, analizarla y sobre todo, para contarles todos los detalles jugosos que se esconden de esta historia. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan manteniu copyright dándose al dúa con las últimas noticias del espectáculo y si quieren seguir siendo los primeros en enterarse de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si listos para el chismorreo. Vamos a darle más menos a. Bien, ahora vamos al grano. Kerem Bürsin. Ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por copyright no decirlo, su innegable atractivo. Desde su papel en Senu con diéresis al Cam, Love is in the air, su popularidad se ha disparado a niveles estratosféricos superíndice 3 ricos. Y con la fama, como ya sabemos, viene también copyright en el escrutinio público, la lupa constante sobre cada movimiento que hace. Y eso es precisamente lo que ha pasado con esta famosa fotógrafa. A ver, para ponerlos en contexto, hace unos días empezó superíndice 3 a circular por las redes sociales una foto de Kerem en una situación superíndice 3N, digamos, un tanto, informal. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque aquí somos gente decente y no queremos alimentar el morbo. Digamos que la foto no lo mostraba precisamente en su mejor con diéresis nulo ni en una situación superíndice 3N que con diéresis copyright él hubiera elegido para ser fotografiado. La imagen se viralizó superíndice 3RU rápidamente como suele ocurrir con este tipo de contenido, y empezaron a surgir todo tipo de comentarios y especulaciones. Algunos lo defendían a capa y espada, argumentando que todos tenemos derecho a tener momentos privados y que la foto ha sido tomada sin su consentimiento. Otros, en cambio, se mostraban críticos, cuestionando su imagen pública y acusándolo de comportamientos inapropiados. Incluso algunos fueron tejiendo teorías conspirativas sobre que copyright podría estar detrás de la filtración superíndice 3N y CU, les podrían ser sus motivaciones. La imaginación superíndice 3N de la gente no tiene límites, mis amores. En fin, un autocopyright caos se desató superíndice 3 en las redes sociales. Twitter se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla, con hashtags defendiendo y atacando a Kerem trending durante horas. Instagram y Facebook no se quedaron atrás con miles de comentarios inundando las páginas de fans y las cuentas oficiales del actor. Y claro, Kerem, que no es precisamente ajeno al mundo digital, no tardó superíndice 3 en enterarse de todo el revuelo. Y aquí es donde la historia se pone aún interesante, porque con diéresis copyright L, lejos de quedarse callado o de intentar minimizar la situación superíndice 3N, decidió superíndice 3 salir al frente y abordar el tema directamente. Y la verdad, su reacción superíndice 3N fue sorprendente. Muchos esperaban una disculpa, una explicación superíndice 3N detallada o incluso una negación superíndice 3N rotunda de la veracidad de la foto. Quizu una declaración superíndice 3N de sus abogados amenazando con demandar a quien filtrara la imagen. Pero Kerem, fiel a su estilo, optó superíndice 3 por una estrategia diferente, la ironía y el sarcasmo. Como lo oyen. En lugar de entrar en un debate absurdo o de alimentar a los trolls, Kerem publicó superíndice 3 un comentario en sus redes sociales que dejó superíndice 3 a muchos boquiabiertos. No voy a reproducir aquí exactamente lo que dijo, porque las traducciones pueden variar y no quiero tergiversar sus palabras. Además de algunas de las traducciones eran bastante creativas, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente su mensaje vino a decir algo como, vaya, parece que alguien ha estado muy ocupado sacando fotos a escondidas. Espero que al menos la calidad sea buena. Y si no, siempre se puede editar.
Cara guiño. Su con emoticono y todo. Y no cualquier emoticono, sino el you más menos o con la lengua fuera, un claro indicativo de que se lo estaba tomando a broma. ¿Pueden creerlo? En lugar de mostrarse indignado o avergonzado, Kerem decidió superíndice 3 tomó perselo con humor y restarle importancia al asunto. Y la verdad, hay que reconocer que la jugada le salió superíndice 3 bastante bien. Porque su reacción superíndice 3n, lejos de avivar la polu copyright mica, consiguió superíndice 3 desactivarla en gran medida. Muchos de sus fans aplaudieron su sentido del humor y su capacidad para no tomarse las cosas demasiado en serio. Incluso algunos lo elogiaron por su val. Y por no ceder ante la presión superíndice 3n pública. Otros, en cambio, siguieron criticándolo, pero ya con menos ímpetu y con menos resonancia. La furia poco a poco se fue diluyendo en un mar de memes y comentarios iru superíndice 3 Nikous. Pero ¿por qué copyright Kerem reacción superíndice 3 de esta manera? ¿Por qué copyright optu superíndice 3 por el humor en lugar de la indignación superíndice 3n? Pues bien, aquí entran en juego varias teorías, cada una más interesante que la anterior. Algunos creen que Kerem, cansado de estar constantemente bajo el foco de atención superíndice 3n, simplemente decidió superíndice 3 tomó verselo con filosofía y no darle esa importancia de la que tiene. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, no hay publicidad mala, y esta polu copyright mica, por estrao más menos a que parezca, podrá haberle beneficiado de alguna manera. Otros, en cambio, piensan que su reacción superíndice 3n fue una estrategia inteligente para desviar la atención superíndice 3n y evitar que la polu copyright mica escalara a mayores. Al responder con humor, Kerem logró superíndice 3 controlar la narrativa y evitar que la historia se saliera de control. Además de ese, al no darle importancia al asunto, transmitió superíndice 3 una imagen de seguridad y confianza que muchos admiraron. Un verdadero maestro del control de DAO más menos os. Y también copyright n hay quienes sugieren que Kerem, consciente de su poder medio urtico, decidió superíndice 3 utilizar esta situación superíndice 3n para enviar un mensaje claro, que con diéresis copyright l es dueu más menos o de su propia imagen y que no va a permitir que nadie lo defina o lo encasille. Al responder con sarcasmo, Kerem demostró superíndice 3 que no tiene miedo de mostrarse tal como es y que no le importa lo que piensen los de Moon.s. Una actitud rebelde y desafiante que sin duda ha conectado con muchos de sus seguidores. En definitiva, una reacción superíndice 3n audaz y arriesgada, pero que al final le ha valido el aplauso de muchos y que ha conseguido que la polu copyright mica se desinfle sru, pido de lo que muchos esperaban. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Porque después copyright ese del comentario de Kerem, las redes sociales se inundaron de memes y parodias de la famosa fotógrafa. Desde montajes con personajes de dibujos animados hasta recreaciones hechas por sus propios fans, la creatividad de la gente no tuvo límites. Incluso algunas marcas aprovecharon la situación superíndice 3n para promocionar sus productos, utilizando el humor y el sarcasmo para conectar con el público. Un autocopyrightico festival de ingenio y creatividad. Ahora bien, se ayudó de la reacción superíndice 3n de Kerem y de la ola de memes que inundaron las redes sociales. Lo que esta historia pone de manifiesto es la vulnerabilidad de las celebridades ante la invasividad de la prensa y de las redes sociales. En un mundo donde todo se comparte y todo se comenta, es cada vez más difícil mantener la privacidad y proteger la intimidad. Y esto sin duda, es un tema que merece una reflexión superíndice 3n profunda. ¿Por qué hasta copyright.es legítimo el interu copyright, ese público por la vida privada de las celebridades? Du superíndice 3 de esto, el límite entre la información superíndice 3n y la difamación superíndice 3n? ¿Tienen derecho los famosos a tener momentos de intimidad o deben renunciar a ellos por el simple hecho de ser figuras públicas? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil, pero que es importante plantearse para evitar que este tipo de situaciones se repitan y para proteger la dignidad y el derecho a la intimidad de todas las personas, famosas o no. Además de esta historia nos recuerda el poder de las redes sociales y la rapidez con la que se puede difundir información superíndice 3n, ya sea verdadera o falsa. En cuestión superíndice 3n de minutos, una foto o un comentario pueden dar la vuelta al mundo y generar un impacto significativo en la vida de una persona.
Por eso es fundamental ser responsables con lo que compartimos y comentamos en las redes sociales, y evitar contribuir a la difusión superíndice 3N de rumores y especulaciones que puedan dar más menos a la imagen de alguien. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con la historia de Kerem Bürsin y la famosa foto que causó superíndice 3 un drama. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Recuerden que aquí en el canal siempre intentamos ofrecerles una visión superíndice 3N objetiva y equilibrada de los acontecimientos, sin juicios de valor y sin sensacionalismos innecesarios. Intentamos mantener la objetividad, pero a veces es difícil resistirse al chismorreo, lo admito. En resumen, hoy vimos CU superíndice 3 una fotógrafa comprometedora de Kerem Bürsin se hizo viral, desatando una ola de comentarios y especulaciones. Analizamos la reacción superíndice 3N sorprendente y poco convencional de Kerem, quien optó superíndice 3 por el humor y el sarcasmo para desviar la atención superíndice 3N y restarle importancia al asunto. Exploramos las diferentes teorías sobre por qué copyright Kerem reaccionó superíndice 3 de esta manera, desde la filosofía hasta la estrategia mediática. Reflexionamos sobre la vulnerabilidad de las celebridades ante la invasividad de la prensa y de las redes sociales, y la importancia de proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas. Y por supuesto, nos echamos unas buenas risas con los memes y parodias que inundaron las redes sociales. Pero no podemos olvidar el contexto. Kerem Bürsin, como muchas otras figuras públicas, ha tenido que lidiar con la constante presión superíndice 3N de los medios y la expectación superíndice 3N del público. Su relación superíndice 3N con Andy Eruel, su CEO protagonista en Senu con diéresis al Cap, fue objeto de un seguimiento exhaustivo, con cada gesto y cada palabra analizados al milímetro. La ruptura de esa relación superíndice 3N también copyright N generó superíndice 3 un gran revuelo, y Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con otras celebridades, a menudo sin ninguna prueba real. En este contexto, la filtración superíndice 3N de la fotógrafa puede verse como un nuevo intento de invadir su privacidad y dar más menos a su imagen. Ahora quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna opinión superíndice 3N sobre este tema, si quieren compartir sus pensamientos o si simplemente quieren dejar un comentario, no duden en hacerlo aquí abajo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y no olviden contarnos cuál fue su meme favorito de la polu copyright Mika. Y para terminar, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y recuerden que aquí siempre encontrarán en las últimas noticias del espectáculo, los mejores chismes y los análisis interesantes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, gente guapa, a tomarse la vida con un poquito de humor, que es la mejor medicina. Caraguiño.